La radio más viva que nunca. La radio que escucha, que cuenta, que siente. La radio nuestra gran compañía. La radio pegada a nuestras vidas. Amamos la radio. Al otro lado de la línea y al otro lado del Atlántico, y esto solo lo posibilita y lo puede hacer la radio, tenemos al destacado periodista de la cadena SER de España, Frederic Vincent. Esto solo lo posibilita la radio, aunque bueno, tengamos a Frederic en la imagen, pero díganme si no, es la radio la que puede conectarnos. La radio, el medio más cercano, el medio más inmediato, lo que nos permite, insisto en esto, conectarnos. Frederic, a la distancia, qué gusto tenerte aquí para la radio HRN en Igualmente, la ¿cómo víspera estáis? del Día de la Radio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Esto solo, decíamos, Frederic, lo posibilita la radio. Esta cercanía, esta posibilidad de conectarnos estando tan lejos. Sí, aparte, lo decías tú muy bien, estoy muy de acuerdo. Es el medio más cercano, es el medio más inmediato. Y la radio la han dado por muerta, lo comentabais ahora, durante un montón de años, de décadas, y ahí seguimos pedalando con una conexión muy especial con los oyentes y en un mundo mucho más complejo, en un mundo con muchísimas más fuentes de información. Yo creo que la radio mantiene esta conexión. Seguramente es porque cuando la gente nos escucha, también lo comentabais ahora, está en el coche, está duchándose, está haciendo cosas. Y esto da este punto de proximidad y de cotidianidad que no tiene ningún otro medio de comunicación, creo yo. Sí. Frederic, durante más de 20 años has sido profesor de radio, pero también de periodismo digital, de redacción de noticias. ¿A qué le atribuyes al hecho de que la radio ha sobrevivido, que la radio se ha empoderado y que la radio, a pesar de la irrupción del Internet, del periodismo digital, de la poderosa televisión, la radio sigue siendo la radio? Yo creo que hay varias claves. Una de ellas, la comentabas tú, es la inmediatez. Citabais antes a Iñaki Gabilondo. Gabilondo suele decir que Internet fue un terremoto para todos los medios de comunicación, excepto para la radio, porque la prensa, la televisión se tuvieron que acostumbrar a trabajar con reglas distintas y por ejemplo, en el caso de los periódicos es muy claro, ¿no? Los periódicos estaban acostumbrados a trabajar con un cierre a las 8, las 9, las 10 de la noche, llega Internet y se tienen que acostumbrar a cuando cuentan una noticia, cuando saben una noticia, contarla directamente, ¿no? Esto la radio lo lleva haciendo desde siempre, está en su ADN, con lo cual seguramente la radio es, con todas las dificultades que ha habido, es seguramente la que ha tenido menos problemas para adaptarse a esta locura que ha supuesto el mundo digital o las redes sociales. Esto sumado a que hay determinadas cosas de la radio que nunca pasan de moda, por así decirlo, como es esta manera de, si se hace bien, si se hace radio bien, esta manera de contar las cosas muy cercana, que tengas la sensación que tienes a alguien aquí al lado que te está diciendo, mira, hoy te voy a contar las noticias para que estés bien informado antes de irte al trabajo, ¿no? Yo creo que estas son dos de los ingredientes que explican por qué estamos ahí, por qué seguimos ahí. Sí, que justamente tiene que ver con el hecho, bueno, cuando a uno le preguntan, te lo han preguntado a ti, ¿cómo se hace buen periodismo radiofónico? No se trata de fórmulas mágicas, ¿verdad? Se trata, como bien has reparado, estudiar, prepararse. Básicamente consiste en estar bien leído, en enterarse de lo que pasa, en estudiar los temas, en ilustrarse, en entender los temas para saber contarlos, ¿verdad? Este último punto que decías tú para mí es el primordial, entender los temas. Cuando uno entiende bien una noticia, cuando uno entiende bien un reportaje, lo puede contar. Hablabas de las clases que damos de periodismo. Cuando me viene un alumno o una alumna
con una noticia muy larga y muy compleja, es que me sale de instinto decir, en el fondo no lo has entendido, ¿verdad? Y como tienes miedo a meter la pata, lo que estás haciendo es un copiar-pegar de lo que has oído, que acaba siendo más largo que un día sin pan. Pero sí, es trabajo, es pedalar, no tiene más, no tiene más, pero al mismo tiempo es muy complicado, pero implica echarle muchas horas, intentar entenderlo, lo cual en este mundo es cada vez más complicado. Tenemos que hacer másters acelerados cada año. Antes habíamos hecho másters acelerados en noticias financieras y económicas. Este último año hemos tenido que aprender todos noticias sobre el mundo de la sanidad. Y a partir de aquí contarlo, porque también lo comentabais antes, no tenemos imagen, no tenemos fotos, no tenemos nada, es solo nuestra voz, así que lo tenemos que dar muy bien explicado para que se entienda, para que la información llegue a los oyentes. Sí, para que podamos ver la noticia. Claro, como para que no sean necesarias las imágenes, ¿no? Lo cual parece muy evidente, pero no lo es. Tú hablabas antes del secreto y de lo complicado que esto, de lo que es trabajar. No sé si os pasa a vosotros, los que madrugamos, los que tenemos este horario de primerísima hora de la radio, que es el prime time, pero a veces a mí me dicen, oye, pero ¿por qué? Pero si no sales de la antena hasta las 7 de la mañana, ¿por qué llegas tan pronto a la radio? Bueno, oye, porque hay que buscar las noticias, hay que escribirlas bien, hay que prepararlas bien, y esto lleva mucho trabajo cada día, claro. Sí, para poderlo al final del día contarlas bien, ¿verdad? Claro. Es que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Lo más fácil del mundo en este trabajo nuestro es hacer algo largo. Tú puedes escribir 3 folios, pero cuando te dices, no, en radio, cuanto más escueto mejor, cuanto más conciso, cuanto más claro mejor, porque al oyente no le puedes pegar según qué rollos a según qué horas. Esto lleva mucho trabajo y pasa por lo que decías tú antes, que no puedo estar de acuerdo, que se trata de entender la noticia, entender la información, y a veces, como la realidad es muy complicada, esto de entenderlo no lleva su tiempo. En este momento, Frederic también coordina y dirige informativos en la cadena SER Cataluña, en donde ha estado los últimos años también, al igual que vinculado al ejercicio de la cátedra en radio, en periodismo digital, en redacción de noticias, como lo resaltábamos antes. ¿Qué es lo que le cuentas? ¿Qué es lo que les estás diciendo cotidianamente a los estudiantes, a los que se están formando en las aulas para irrumpir en los medios de comunicación? ¿De qué forma la radio se ha mantenido vigente a pesar de los encantos de la televisión, verdad? Porque bueno, habrá muchos y habrá muchas que en estos tiempos se decantan más por la televisión, que quieren estar en la televisión antes que en la radio, Frederic. Sí, es muy curioso porque a lo largo de estos más de 20 años que dura el máster que hacemos en Barcelona, el máster Barcelona-Nueva York, cada año hay alguien que se enamora de la radio. No falla, ¿eh? Cada año hay mínimo 1, 2, 3 alumnos que se enamoran de esto, de jugar con los sonidos como hacíais vosotros, de jugar con las voces, de la manera, de la Tú hablabas ahora de la que la radio te permite ver las noticias. Si juegas además con los sonidos, pues todavía las puedes ver más. Y cada año hay alguno que se enamora de la radio perdidamente. Lo que intentamos decirles a los alumnos un poco es lo que hablábamos ahora. Es decir, que ese trabajo es muy atractivo, es una maravilla de trabajo, pero que implica mucho trabajo y que implica pedalar mucho. Y hacer las cosas simples en un mundo complejo requiere un enorme trabajo. Llama mucho la atención porque yo creo que los estudiantes más jóvenes o los más jóvenes que se quieren dedicar al periodismo están muy acostumbrados en un mundo de una inmediatez muy superficial, y nosotros tenemos que trabajar por una inmediatez que es el ADN de la radio, como decías tú, pero es una inmediatez que no puede ser para nada superficial, es una inmediatez que tiene que venir de un enorme conocimiento de las noticias, y cuando tienes una noticia de última hora, de acuerdo, la vamos a contar y la tenemos que contar ya, pero debidamente contrastada y bien contada. Y esto es algo que cuesta un poco trasladar a los alumnos, pero con trabajo se termina aprendiendo, estoy plenamente convencido. Y mientras sigamos pedaleando, apostando a la imaginación, a la cercanía, a la inmediatez, siempre
nos va a quedar la radio para seguir contando, digamos que la historia de nuestras vidas, Frederick. Absolutamente. Hay un montón de momentos históricos en todos los países del mundo que se entienden por la presencia de la radio, y ahora no es una excepción. Hay otro punto también fundamental, que es la participación, en nuestro caso, de los oyentes. Y en esto es algo que también la explosión de las redes sociales lo ha hecho mucho más fácil, mucho más rápido y también mucho más peligroso a veces, pero desde mi punto de vista la radio es el medio que mejor se ha acostumbrado porque ya sabía lo que era. La radio ha abierto teléfonos, como se suele decir en estos casos, de vamos a escuchar a los oyentes y a las oyentes. Esto lo ha hecho toda la vida. Con lo cual, el hecho de escuchar estas historias personales, escuchar estas historias anecdóticas o no que se están contando ahora mismo con la pandemia, esto es algo que también está en la biografía de todos y está en el espíritu y en la razón de ser de la radio también. Sí. Qué gusto, qué honor, Frederick, haber conversado contigo. Frederick Vincent de la cadena SER de España. Seguiremos y esto es lo que yo voy a rescatar de esta conversación. Siempre nos va a quedar la radio, siempre vamos a tener la radio a mano y por eso y por más seguiremos amando la radio. Frederick, qué gusto y un saludo desde Honduras, gracias es también a un país apasionado por la radio. Sí, igual, gracias por invitarme, ha sido un enorme placer, os mando un gran abrazo. La radio más viva que nunca, la radio que escucha, que cuenta, que siente. La radio, nuestra gran compañía. La radio, pegada a nuestras vidas. Amamos la radio.